Del doctor Fernández. Un burgués de alto nivel asociado a una empresa exitosa del país, pero que no tiene una conciencia empresarial de la sumisión que debe imponer el poder económico al resto de la sociedad, o ser pura y simplemente cómplice y acompañante de quien gobiernen independientemente de cualquier resultado. Un burgués que no está solo pensando en los intereses de lo que él forma parte. Un hombre con una visión más amplia y más democrática, que piensa en el equilibrio, pero en la superación de esa sumisión y de ese silencio que ha caracterizado en el país a los sectores dominantes. Saludo, pues, de ese tardío y parcial nombramiento, porque él debió ser el ministro de la Salud. Ahora, donde está es para que supervise precisamente a todas las instancias de la salud, y yo creo que él puede hacer un trabajo ejemplar que marque un rumbo nuevo en el ejercicio de un ministerio tan importante como es el área de la salud. El otro aspecto que no quiero dejar en el aire. Yo tengo un problema físico con un dolor insoportable sobre el tobillo derecho y el pie derecho, que me hizo ir a emergencia y a doctores independientes en 72 horas a 2 o 3 sitios. Pero el bendito dolor no me abandona. Y entonces, mi hermana, mi hija más chiquita tal vez, Ana Robles, la doctora Ana Robles, me dijo que fuera donde el doctor Iván Silva, que era un especialista en ese tipo de tratamiento. Fui, y por la forma como el doctor Silva me trató, se concentró en el estudio del área concreta del dolor y de todo, me dio la impresión que él tiene un dominio real de eso, y me dio un tratamiento que no puedo menos que agradecer públicamente, y sobre todo porque él me dijo: en 48 horas tu dolor va a desaparecer en un 90%. Y me dio una receta y me dio también una lista de dieta para que defienda con los alimentos el estatus de salud que yo deseo. Iván Silva es también el senador de la Romana y me atendió con toda la humildad y toda la voluntad del servicio médico, y yo no puedo dejar pasar por alto este turno para agradecer su atención y para reiterar mi admiración por el procedimiento con lo que evidenció que conoce en detalle la materia de salud con la que debía tratarme. Lo otro, y este es el problema de mi comentario, cada vez que aparece una denuncia como esta de una veleidad o de una preferencia o de una discriminación, la gente se concentra en el detalle, en el hecho, y no ve de conjunto la estructura en la que está expresándose esa manifestación. Yo insisto, esto no tiene solución con remiendos, o no tiene solución sin entender la esencia global que permite que tengamos una caricatura de Estado, una caricatura democrática de Estado. Porque a pesar de todas las prácticas, aquí hay un predominio de una élite política y empresarial y religiosa sobre todo lo que ocurre en el país. Por ejemplo, yo digo que hay un parlamento funcional aquí que no es público. Los jefes de los bancos, los jefes de las grandes empresas, los directores y propietarios de periódicos, los jefes de la Iglesia y la Embajada de Estados Unidos tienen aquí una convivencia funcional que hace que ellos procesen cualquier cuestión de interés y la defiendan como lo que corresponde, aunque eso no respete ni los procedimientos ni los intereses de los demás.
Aquí hay una dinámica funcional de la élite económica, política y religiosa con el patrocinio de la embajada norteamericana, que tiene la más grande injerencia que puede tener cualquier instrumento en el país. Que ese es el núcleo de poder que tiene esta sociedad. Así, cuando aparece alguna declaración procedente de Estados Unidos, la gente celebra la declaración ignorando que en el fondo hay una realidad. Ellos son los que soportan una realidad repudiable como la que tenemos nosotros en la administración política. Estados Unidos ha estado actuando en el mundo hasta hoy en función de ellos decidir sobre los comportamientos internos, sobre lo que a ellos les conviene, aunque choque contra las Naciones Unidas y contra todo. Y Estados Unidos tenía un predominio tan grande que más de 50 países sintieron el impacto militar suyo en intervenciones o en apoyo de injerencias de actividad política a nivel de cada nación. Hoy hay un momento de cambio en la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Hoy ya no se puede seguir actuando con esa impunidad que le permitió a ellos tener un ejército mundial y un control a nivel de la seguridad hasta del tránsito por las aguas o por el espacio. Hay una realidad cambiante donde ya no puede pasarse por alto que Estados Unidos no tiene ese poder del absolutismo de ayer que impuso que ellos eran el eje principal de toda una corriente de la política del mundo. Hoy ya esa autoridad está cuestionada. Y eso tiene una repercusión a nivel al interior de cada país. Porque al interior de cada país, esa reducción global se siente. Aquí, por ejemplo, el presidente Abinader hizo un esfuerzo para no tener ninguna contradicción con Estados Unidos cuando dijo, llegando al poder, que China, la competencia visible de Estados Unidos, no podía aspirar a tener interferencia en los sectores estratégicos de la economía. Y a pesar de que es verdad que en Estados Unidos funciona la presencia de la mayor cantidad de compatriotas, que de allá viene la mayor contribución a la estabilidad dominicana en las remesas, que son donaciones, porque es una cantidad de dólares que no se obliga a devolver nada, sino a recibir. Porque de allá vienen los turistas. Es verdad que es nuestro primer mercado, pero en nombre de eso, aquí no se podía decir que se le cerraba la puerta a la competencia emergente para que viniera también a invertir en el país. Y nuestro presidente operó con esa tradición. Sí, vamos a defender nuestra relación privilegiada con Estados Unidos en forma tal que no vamos a permitir que la competencia venga aquí a cerrar el paso a los sectores del dominio absoluta que tiene el capital norteamericano junto con la asociación del capital local en este país. ¿Y qué ha pasado? Que en este momento de la crisis Estados Unidos ha usado su relación con la mercancía fundamental de las vacunas, como eso, como una mercancía, para concentrarla en su mano y usar la conveniencia. Y se encontró que los chinos, la competencia real de ellos, está usándola con un sentido político y nos ha facilitado las vacunas para que nosotros podamos ser concebidos como uno de los primeros 4 países que va a resolver ese problema y que por lo pronto estará en las condiciones reales de recuperar su funcionamiento normal y ser un atractivo para inversiones y para capital. Mira, del sitio al que el Estado Dominicano dijo que no quería que viniera a hacer inversiones estratégicas, están viniendo las condiciones para rehabilitarnos, para abrir precisamente un espacio. No ignoren eso. Eso no es un accidente. Eso es hijo del proceso real de que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía norteamericana en el mundo y a una actitud de un solo mercado donde lo característico es la capacidad competitiva de uno o de otro de los sujetos que operan en él. No es una dependencia. No es saliendo del tutelaje norteamericano para ir a un tutelaje chino, no. Ahora podemos hablar de mercado
separado de la cuestión ideológica de para quién tú sirves. Estamos viviendo un momento estelar. Y cuando yo pienso entonces en el comportamiento de los jefes de las empresas, de los bancos, de los medios de comunicación, de las iglesias y de las bandas norteamericanas, lo ubico frente a un gobierno que debe manejarla, pero que el gobierno no tiene ni unidad ni programa. El gobierno ahora mismo ofreció un cambio, el gobierno ofreció un cambio. Y la gente saturada de la permanencia, de la sumisión, votó abrumadoramente por el presidente Abinader. Y ahora, ¿qué ocurre? Que Abinader ofreció el ejercicio de su autoridad en un proyecto de programa donde decía cómo iba a enfrentar en cada área el desafío de llegar al poder, pero lo hizo como propaganda. No hay explicación para mí para que ese programa no se imprimiera, para que todos los funcionarios que tenían que ser solidarios con él pudieran mantenerse al día, respetando las orientaciones con las que se le dijo a la gente que se iba a gobernar. Yo he escuchado a senadores hablando en el momento actual frente al problema de fondo de las causales, y sé por lo que hablan que no conocen el programa de gobierno, que no le importa, que no tienen responsabilidad sino temor para actuar en función de lo que convenga con esa élite que gobierna y no para actuar por lo que le parece y por lo que debe ser su propia responsabilidad. Esa dependencia que ha sometido este país hace que se cree en los funcionarios una actitud de predisposición para no tener contradicción con esa herencia del mando en la que ellos se desenvuelven. Hay una noción introducida en el Estado de la sumisión en esta política dependiente de un poder que ahora está cambiando. Yo me imagino que este gobierno, que no tiene programa, que no tiene guía y que además tiene la dirección de su partido metido en la gestión administrativa, que tampoco tiene partido, es decir, que no hay una supervisión real sobre el ejercicio de los funcionarios, ni hay una guía para que ellos se funcionen. ¿Qué es lo que queda? Que cada quien hace lo que le conviene y opera con la dinámica anterior bajo el mando de lo que deciden. Sin programa y sin unidad, sin mando ni fiscalización, somos un instrumento al servicio de la tradición. Ahora, sacudido por el hecho de las evidencias, el gobierno comienza a tener una cierta apertura y no puede pasar por alto que la perspectiva del desarrollo para rehabilitarlo económicamente y para crear una atmósfera donde el turismo tenga un atractivo se ha logrado por precisamente haberse impuesto la cuestión de la competencia y entrar en el área dominicana sin que pudiera ser detenida por la ideología de la sumisión, la colaboración del emergente poder chino. Yo creo que el país aspira a un equilibrio entre todos los sectores, que el sector empresarial mantenga su comunicación, su unidad y su coordinación, pero sepa que ya no puede tener el absolutismo para que juntos ellos con el poder sean lo que decidan y el resto es pendejada. No, ahora tiene que irse construyendo una real representación de la diversidad social. Usted tiene a la pequeña y mediana empresa, que es un factor decisivo en la actividad económica, en bancarrota, dependiendo ahora de una asistencia oficial, pero que no tiene ningún espacio en la toma de decisiones del gobierno. Es un instrumento dependiente. Los trabajadores que tampoco existen y todos los otros niveles de la cultura sometidos precisamente a ser visto como algo que no puede ignorar la fuente de donde salen las decisiones que se mandan aquí. Yo quisiera que de verdad el presidente Abinader asumiera su responsabilidad del cambio
y el cambio sea conseguir un mayor equilibrio. Un equilibrio que no permita que la imposición de los intereses dominantes puedan estar por encima de todo. Y que él tomó una decisión de nombrar una procuraduría independiente para hablar de que él se separaba del control que se tenía totalmente del Ministerio Público. Pero fue un paso. Hay la justicia, que es un instrumento vergonzoso de sumisión, que es una herencia. Eso es independientemente de los miembros serios y de las mujeres serias que están en la justicia. El aparato funciona a base de una dependencia de quienes lo dirigen y manejan. Y lo manejan a conveniencia. Entonces, el nombramiento de un procurador, de 2 procuradores, de 3 procuradores, para hacer una unidad inicial, es solo un paso. La justicia sigue siendo una vergüenza. Y la práctica misma de cómo se establecen las políticas sigue siendo una vergüenza que ya no se puede mantener funcionando oculta porque todos sabemos cómo es que funciona. Yo quisiera ver un Estado con una voluntad de autonomía, de lograr una auténtica promoción de que todos los sectores sean tomados en cuenta y participen, de que ninguna herencia del poder predomine como hasta ahora. Yo me río cuando veo el predominio empresarial de Estados Unidos y del concordato entre Roma y la República Dominicana. Esa es la plataforma. Y no es posible ahora en el mundo de hoy ignorar que eso ya no se puede mantener. Que hay que tener una visión de conjunto. Y no es una crítica a este caso o aquel, sino entender el desafío global, que hay que ir al fondo. Y desde ese punto de vista, ¿cómo hacemos una justicia independiente? Aquí debía plantearse, así como estamos hablando de un hospital para la región sur, debemos hablar de un replanteo de la justicia para crear una justicia independiente, de lo que la Procuraduría es solo un paso. Ese Congreso es un Congreso que no tiene ninguna representatividad auténtica de los intereses populares, que ha usado la procedencia donde viene para hacer un alicate, una tuerca en ese proceso del dominio que tienen estos sectores. Vamos a transparentar las cosas. Vamos a echar el pleito, restableciendo que el gobierno tiene una visión y un compromiso, que publique su programa, que le imponga a todos sus funcionarios que hay una lealtad con lo que dice ese programa para comportarse por eso. Porque es solo con un programa así que puede romperse el monopolio de esta estructura excluyente de las mayorías y sobrevalorando efectivamente el poder. Ojalá entonces este momento angustioso nos lleve a una reflexión de no quedarnos en los detalles, sino de ir al fondo. Y el fondo obliga a que el presidente actúe con una actitud que no sea la de simple instrumento del poder que en su dinámica heredada de cómo funciona ha convertido al presidente en eso, en un instrumento más. Danilo está ahí y no podrá separarse de todos los errores del pasado porque él lo bendecía o lo echaba en práctica. A Luis no le debe pasar lo mismo. Yo espero que Luis asuma una actitud con responsabilidad y no se deje llevar por la herencia y sí asuma de verdad todos los compromisos y las exigencias del cambio que él ofreció. Gracias, Isidro.